Durante el transcurso de este bloque, iniciamos con una nueva materia que lleva por nombre Estructura Socioeconómica de México Contemporáneo. Una materia muy interesante, en la cual aporta temas de suma importancia para saber un poco más de cómo está la economía de nuestro país. En este bloque, nuestro proyecto socioformativo fue la elaboración de un diaporama en el cual pusimos en práctica cada uno de los temas vistos en clase y de igual manera cada uno de nosotros aportó lo aprendido en clase. Economía. Es una ciencia que se dedica al estudio de las relaciones sociales. Tiene que ver con los procesos de producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios. De acuerdo con Lionel Charles, la economía se define como la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Tiene como propósito estudiar cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia que una vez distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad los produzca de nuevo. La finalidad primordial de la economía es optimizar el bienestar de las personas, lo cual no significa que se otorgue la cantidad más grande de bienes, sino dicha distribución de esos recursos sea de manera correcta para satisfacer sus necesidades. Poder. Con la palabra poder nos referimos a la autoridad de alguna persona que tiene para llevar un mando de un asunto o del cargo que se le encomienda. Entre otros cambios, destaca el poder económico porque puede afirmar que un determinante del poder es la economía. Max Weber distingue el poder como una relación de dominación que solo especifica que un mandato sea obedecido. De igual manera, se puede hacer mención de la economía política, que interviene como ciencia social, cuyo principal objetivo es el estudio de los fenómenos referentes a la producción, distribución y consumo de bienes elaborados por la sociedad. Para Max Weber, el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda su resistencia. A pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, nunca se vio a sí mismo como sociólogo, sino como historiador. Para él, la sociología y la historia eran dos ramas convergentes. Los sectores productivos. El crecimiento económico, el aumento de la cantidad de bienes, la renta, el valor de bienes y los servicios producidos por una economía. A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita. La mejora de estos indicadores debería llevar teóricamente a una alza de estándares de la vida de la población. El crecimiento económico nos permite observar el incremento de la economía y establecer los elementos suficientes para verificar los avances que se pueden presentar en el país. Dicha medición pueden abarcar periodos que van desde los 3 años, periodos cortos, y sexenios, periodos largos. En el país, el crecimiento económico es importante por la marca de relación que representa con el PIB. Expresa la producción general del país. Otro factor que interviene para determinar el crecimiento de la nación es el promedio del ingreso general por el país, que se divide entre la población, lo que los economistas llaman ingreso per cápita. Asimismo, tenemos el nivel de los empleados, el nivel del ahorro e inversión, el desarrollo de la infraestructura y el consumo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen países ricos y otros pobres? ¿Cómo se determina si un país es rico y otro pobre? ¿O qué se necesita para estar considerado dentro de los países ricos? El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad, y en el mismo implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad. Se podría anotar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales o las políticas de fomento de ahorro de energía.
Todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento, y ese crecimiento se requiere de una medición establecer qué tan lejos o qué tan cerca estamos del desarrollo. Se habla de un desarrollo económico cuando ocurre un aumento de los niveles de producción en las diversas ramas que establecen la economía de un país. Cuando hablamos de subdesarrollo nos referimos al atraso que representa en la economía de un país, el que se puede manifestar en un bajo nivel de calidad de vida de la sociedad. Cabe mencionar que el subdesarrollo económico no solo es un problema que afecta a la economía de un país, sino que se refleja de una forma casi inmediata en diversos problemas de la sociedad y culturas. Pues sí, falta presupuesto. Para la educación no puede haber formación científica y por ende el desarrollo es casi nulo. Características del desarrollo. Gran crecimiento urbano. Piratería masiva. Elevado índice de desempleo. Elevado índice de corrupción. Baja renta per cápita. Los agentes económicos. Las actividades económicas son todas aquellas que tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades humanas mediante recursos. Por tanto, comprenden todas aquellas relacionadas con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Los agentes responsables de esta actividad se agrupan en tres categorías: economías domésticas o familias, empresas y el sector público. En estos tres grupos son los encargados de generar los factores de producción, que se dividen en cuatro. La tierra comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. El trabajo son las horas de tiempo que las personas dedican a la producción. El capital comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. La inicial empresarial, capacidad de reunir los recursos necesarios para producir, distribuir bienes y servicios. Algunos términos que podemos encontrar en esta área son los siguientes. El intercambio hace que exista una división de trabajo y la especialización de los trabajadores en áreas más concretas. El trueque es el intercambio de un bien por otro. Y el dinero, como todos ya sabemos, es todo medio de pago. Este se puede intercambiar por un servicio. Para finalizar, la empresa es la unidad de producción básica. Contrata, trabaja y alquila o compra otros factores con el fin de elaborar o vender bienes y servicios. Materias primas. La materia prima son todos aquellos recursos naturales que el hombre utiliza en la elaboración de productos. Son extraídos de la naturaleza, transformados en diversos bienes, bajo algún proceso industrial, por lo que se puede destacar que el sujeto que utiliza la materia prima para así poder desempeñar su labor es la industria, pues sin la utilización de la misma no podría llevar a cabo sus objetos. Estas se pueden clasificar según su origen. De origen vegetal, procedentes de agricultura o explotación forestal, en donde estas materias que se llegan a cabo son el lino, algodón, madera, etc. De origen animal, procedentes de ganadería, pesca, ejemplos, pieles, lana, cuero. De origen mineral, procedentes de las minas y sus yacimientos, ejemplo, hierro, oro, cobre. Y se subdividen en metálicos, no metálicos y energéticos. Un ejemplo reflejado en nuestro estado es cuando los artesanos yucatecos dedicados a la elaboración de hamacas utilizan la fibra de nequén, clasificándola como una materia prima de origen vegetal. En términos generales, se conoce como mano de obra al individuo o individuos que intercambian sus cualidades o condiciones físicas por un salario o sueldo. Existen muchos problemas asociados a la mano de obra en la actualidad, y es que los empresarios se empeñan en contratar mano de obra barata, ejerciendo así un daño bastante importante en el mercado laboral. La mano de obra barata es aquella que acepta determinados trabajos bajo unas condiciones y remuneración realmente bajas. Este tipo de mano de obra pone en peligro la estabilidad del resto del colectivo de trabajadores, y es que lo único que se consigue es que, por un lado, muchos trabajadores no puedan encontrar empleo, pues siempre hay alguien dispuesto a realizarlo por un sueldo menor. Esta mano de obra barata aparece principalmente por dos causas. Primero, por el aumento de la situación de crisis, excusa que muchos empresarios toman para reducir los sueldos. Por otro lado, los empresarios se aprovechan de la llegada de la mano de obra barata del extranjero, contratando a inmigrantes y ofreciéndoles condiciones laborales realmente malas. México es uno de los países con la mano de obra más barata del mundo.
Los trabajadores de las fábricas laboran largas horas con salarios bajos y sin la posibilidad de que sus sindicatos defiendan sus derechos, pues la mayoría son fantasmas. Operan en complicidad con las empresas mencionadas por una investigación del sitio de noticias canadiense The Star. La publicación refiere a que el año pasado cientos de obreros de Tijuana, Baja California, produjeron miles de millones de dólares en valor de mercancías enviadas a Canadá, con casi el 80% destinadas a la provincia de Ontario, una relación comercial que se ha disparado en más del 700% desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, se puso en marcha en 1994. A medida que la población de México aumenta, la pobreza se incrementa. Se estima que hay 14.3 millones más de mexicanos que viven en la pobreza que cuando se firmó el TLCAN. Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y o servicios. En este proceso interviene la información y la tecnología, que interactúan con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. Los factores de entrada de producción más habituales y comunes en todas las empresas son trabajo, recursos y capital, que aplicados a la fabricación se podrían resumir en una combinación de esfuerzo, materia prima e infraestructura. Existen tres etapas en todo proceso de producción. 1. De acopio o etapa analítica. Esta primera etapa de la producción, las materias primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una empresa durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor cantidad de materia prima posible al menor costo. 2. Producción o etapa de síntesis. Durante esta etapa las materias primas que se recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa produce a través de su montaje. 3. Procesamiento o etapa de acondicionamiento. La adecuación a las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son las metas de esta fase productiva, que es la más orientada hacia la comercialización previamente dicha. Transporte, almacén y elementos intangibles asociados a la demanda son las tres variables principales a considerar en esta etapa. Los recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano, y que son valiosos para la sociedad por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa, como es el caso de materias primas, minerales o alimentos, y las indirectas como los servicios ecológicos. Los recursos naturales que proporciona el medio ambiente se clasifican en tres tipos diferentes. Recursos continuos o inagotables. Corresponden a aquellas fuentes de energía que son inagotables y que no son afectadas por la actividad humana. Recursos renovables. Son los recursos que pueden regenerarse mediante procesos naturales, de manera que aunque sean utilizados pueden seguir existiendo siempre que no se sobrepase su capacidad de regeneración. Recursos no renovables o irrenovables. Son aquellos que una vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana. Los recursos naturales de México se basan en la gran diversidad de plantas y animales que derivan de la variedad de climas y regiones del país centroamericano. Con respecto a los tipos de vegetación podemos encontrar matorrales, pastizales, chaparrales, bosques tropicales, selvas, manglares, bosques de niebla, bosques de coníferas y bosques de encino. Su gran diversidad biológica se encuentra principalmente en los estados del sur del país. En México se han descrito 535 especies de mamíferos, 1096 especies de aves, 804 especies de reptiles, 2692 especies de peces, 5387 especies de crustáceos, 47.853 especies de insectos, más de 25.000 especies de plantas vasculares y 700 especies de hongos. De la lista anterior destacan los reptiles, con mayor número a nivel mundial. Sin embargo, México también ocupa el primer lugar del mundo por especies en peligro de extinción, y el primero en América Latina por especies amenazadas. Para entender el concepto de superestructura, debemos entender primero de qué se compone esta palabra, la cual, para Marx, la estructura es la base material de la sociedad que será el modo de producción. Este estará compuesto de relaciones sociales de producción y por las fuerzas productivas. Sobre esta se construirá la superestructura. Con esto podemos decir que la superestructura es un concepto de origen marxista que sirve para definir al conjunto de elementos de la sociedad
que dependen directamente de la infraestructura, que resulta ser la base material que sustenta la sociedad e incluye las relaciones de producción y las fuerzas productivas, como sucede en el caso de las formas jurídicas, religiosas o políticas de un determinado momento histórico. El concepto de superestructura es fundamental en el desarrollo de toda la teoría económica marxista. Es más, la superestructura es uno de los componentes básicos de la tesis del materialismo histórico de Marx. La superestructura no adopta una personalidad propia e independiente, sino que está directamente relacionada con las condiciones económicas de la sociedad, amoldándose a los intereses de clase de aquellos grupos sociales dominantes que la han creado. Por tanto, todo cambio en la superestructura es consecuencia inmediata de algún cambio sufrido en la base social o infraestructura. Ante esta situación, Marx introdujo el término ideología para determinar de qué manera las estructuras jurídicas, políticas y religiosas imponen la superioridad de una clase dominante, también llamada burguesía, sobre la clase denominada proletariado, creando una visión falsa acerca de sus ideales, creencias, mentalidad y valores, aceptando su realidad y pensando que la forma de vida que llevan es la correcta, así como la distribución desigual de las riquezas. A partir de lo anterior, podemos afirmar que la supremacía de una clase se presenta de dos formas específicas. La primera es como una forma de dominio y la segunda como una dirección intelectual y moral. Infraestructura. Karl Marx introduce el término de infraestructura haciéndose referencia a la base de todas las relaciones de producción que constituyen el núcleo económico de la sociedad. La infraestructura económica es la base material de la economía de una entidad política. Dentro de ella se encuentran servicios que hacen que una organización funcione correctamente. La producción es la formación de la materia prima a diversos productos de necesidades humanas. Las relaciones de producción juegan un papel muy importante, debido a que establecen la manera en la que participarán las personas en este proceso. En el proceso de producción se forman tres grupos: los que trabajan directamente en la fabricación de productos, los que con su fuerza de trabajo invierten y las personas dueñas de los medios de producción. La fuerza productiva resulta la combinación de los elementos del proceso productivo. Las relaciones sociales de producción son las relaciones que tienen los propietarios con los productores directos. Depende de la propiedad, posesión, disposición y utilidad. Todo esto mencionado se puede reflejar en una pirámide, en donde en la punta de la pirámide se encuentra la superestructura. Por debajo, la ideología o conciencia social. Después, las leyes, el gobierno. Más abajo, la estructura económica. Y en la base, pues la base económica, formada por las tres fuerzas productivas y las relaciones de producción. Cambio social. El cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a las producciones de las mismas. Cambios coyunturales y estructurales. Los cambios estructurales indican que es necesario modificar la estructura productiva. Por esto, los cambios de estructura requieren políticas a mediano y largo plazo. Un problema estructural indica que la disposición de las partes básicas de una economía es errónea. Por otra parte, los cambios coyunturales solo indican una oportunidad para modificarla, pero puede que esta posibilidad no vuelva a repetirse en muchos años. Por eso, estas fluctuaciones se manejan con políticas a corto plazo. En términos keynesianos, un problema coyuntural se da cuando las principales variables económicas dan cambios negativos adversos. Para concluir con este proyecto, pudimos entender mediante la lectura e investigación de cada concepto su significado y la forma en la que impacta en nuestro día a día. La economía ahora y siempre de México no ha sido de lo mejor.
pero gracias a esta materia pudimos darnos cuenta de las cosas que harían de México mejor y que esperamos aplicar en algún futuro.